Silencio y luz, ¿qué tal estáis? Soy Pablo Dors, en Amigos del Desierto me llaman Pro de la Amistad. Bueno, todos los amigos del desierto me conocéis de sobra, pero seguramente muchos amigos de Gonzalo y amigos también de la Fundación del Desarrollo de la Conciencia a lo mejor no me conocéis, ¿no? Lo primero que me gustaría es daros la bienvenida a todos, como es natural, y deciros que me da mucha alegría saber que esta propuesta formativa de la Asociación Amigos del Desierto pues, ha sido tan secundada. Hay prácticamente 500 personas inscritas, ahora somos 200 aproximadamente en línea. Quiero deciros que Amigos del Desierto, para los que no lo conozcáis, pues es una asociación privada de fieles. A nosotros nos gusta decir que es una red de meditadores, también es un camino mistagógico. Lo fundé yo mismo en el año 2014 y su propósito fundamental es la profundización y la difusión de la tradición contemplativa, desde la cepa de los padres y las madres del desierto, por tanto, desde una cepa cristiana, ¿no? Nosotros llevamos ya un cierto itinerario de formación, muy centrados en la práctica, la meditación silenciosa, pero también desde el principio con interés por la vía. Si bien quiero deciros que con este curso vamos a empezar algo, ahora explicaré en qué sentido, en cierta medida nuevo, ¿no? Quiero deciros también que hace, no sé, exactamente un año o año y medio, no me acuerdo, cayó en mis manos el libro que da título a este curso, Hacia un nuevo paradigma de la realidad, escrito por Gonzalo Rodríguez Frele, y quedé literalmente fascinado. Yo creo que es un libro extraordinario. Más allá de este curso, os recomiendo la lectura a todos. Creo que es un ensayo fundamental. Lo ha sido para mí en su lectura, en su meditación, y por eso sentí el deseo de compartirlo pues, con toda la familia espiritual de los amigos del desierto, ¿no? Esto es un paso de riesgo para nuestra asociación porque hasta ahora hemos estado trabajando en temas que entraban netamente dentro de lo que podemos llamar la doctrina católica, ¿no? Hemos trabajado la filocalia, hemos trabajado la historia del conocimiento silencioso, una lectura mística de San Pablo, cursos todos ellos impartidos por Pablo Veloso, que es un amigo de la asociación y que me gusta mencionar porque ha hecho un trabajo muy riguroso, muy didáctico y le estamos muy agradecidos, ¿no? Pero invitando a Gonzalo vamos a dar en cierta medida un paso de riesgo porque lo que él nos va a ofrecer, siendo afín al pensamiento cristiano, también se enmarca más allá del pensamiento cristiano en lo que se podría llamar pues, la filosofía perenne, ¿no? Creo que todo lo que él nos va a plantear nos va a ayudar a abrir la reflexión. Él y yo hemos explorado este curso en algunas conversaciones. Quiero deciros que no es que yo esté absolutamente de acuerdo en todo lo que él dice, pero sí que en mucho, yo creo que en la gran parte, y sobre todo porque creo que nos puede, como digo, oxigenar, abrir un horizonte diferente, jugoso y muy interesante, ¿no? Lo vamos a ver en las clases, ¿no? Amigos del Desierto se ha definido no como un grupo eclesial más, sino como una asociación de frontera entre la Iglesia y el mundo, ¿no? Y esto es una propuesta que yo creo que subraya este carácter fronterizo, ¿no? Y para terminar, y ya no enrollarme más, doy la bienvenida y el agradecimiento de todo corazón a Gonzalo, que él tiene un currículum que le avala y que no hace falta que yo repita en absoluto, pero voy a deciros dos cosas de él que para mí son las esenciales, ¿no? La primera es que es un hombre sabio, tiene mucho que decirnos, tiene mucho no solamente de conocimiento, sino de integración personal de todo ese conocimiento. Y no solamente un hombre sabio, es un hombre profundamente generoso y un caballero, ¿no? Y por eso, gracias Gonzalo en fin, por tu disponibilidad y gracias queridos amigos del desierto y queridos alumnos de este curso por vuestra disposición a tomar parte en él. Doy la palabra a Gonzalo y mi agradecimiento a todos. Ahora sí, ahora sí. Creo que ya se escucha, ¿no?
Pues ante todo, muchísimas gracias, Pablo, por tus palabras y por tu invitación para poder hacer este curso. Como sabemos, va a constar de 11 sesiones, pero no tendré ningún problema si al final la gente está interesada en lo que se dice al cabo de las sesiones, pues incluso hacer una sesión final, si a Pablo le parece bien, y ya de preguntas y respuestas generalizadas para todo lo que quede digamos, más dudoso o menos comprendido, ¿no? Entonces, bueno, hemos decidido poner el orden de las sesiones un poco de acuerdo con el orden, ¿no?, que tanto mi primer libro tiene como mi segundo libro, ¿no?, Espiritualizarse, ¿no?, que salió al mercado a finales del año pasado. Y porque creo bueno, que sigue una secuencia que puede hacer más fácil la comprensión, ¿no?, de todas estas ideas que vamos a intentar plantear, ¿no? Entonces, la primera sesión estaba dedicada a lo que es el contexto mental, ¿no? ¿Y por qué es esto así? Bueno, pues porque aunque va a ser la más aburrida, seguro, y os ruego un poquito de paciencia con la primera sesión, pero creo que por otro lado nos puede ayudar para abrir la mente, ¿no?, y poder comprender mejor las ideas ya más prácticas y estoy seguro que más divertidas que utilizaremos en las próximas 10 sesiones, ¿no? Entonces, la importancia del contexto mental tenemos que explicarla bien porque a veces la mente puede ser un obstáculo, ¿no? Vamos a empezar por el principio. La idea central que vamos a intentar explicar en este curso es que, como todos los que aquí están escuchando de alguna manera tienen interés por el desarrollo espiritual, ¿no?, que en definitiva es una mayor unión con Dios, y si no, no estarían aquí perdiendo el tiempo con estas cosas, pues queremos decir que el contexto mental que manejamos a veces es un obstáculo, ¿no?, para eso, ¿no?, porque la mente no puede aceptar nada que no le parezca lógico. Y es verdad que hasta hace poco ha habido una cierta desconexión, ¿verdad?, entre la realidad que nos presentaba la ciencia o la filosofía y no digamos la realidad que nos presentaban los ojos contemplativos. Pero, sin embargo, está produciendo una revolución en el conocimiento humano, ¿no? Y, de alguna manera, ese gran hueco, ¿no?, que se había abierto entre lo que nos decía la contemplación o incluso la filosofía y lo que nos decía la ciencia, pues ahora se está estrechando, fundamentalmente porque la ciencia ha ido, digamos, bueno, pues cambiando, ¿no?, sus puntos de vista acerca de la realidad. Fijaros que hay una cita de un gran científico que es uno de los padres de la física cuántica, que se llamaba Heisenberg, y que leo textualmente para no equivocarme, pero que me gustó mucho, ¿no?, y que dice: el primer sorbo de la copa de las ciencias vuelve ateo, pero en el fondo de la copa Dios está esperando, ¿no? Entonces, fijaros que nosotros todos somos un producto de un contexto cultural, ¿verdad? Y a veces no somos conscientes que el contexto mental que manejamos limita nuestro pensamiento, ¿no? Todos creemos que nuestro contexto es el adecuado y además cuando lo vamos usando en la vida, pues no hace nada más que reforzar, ¿no?, de alguna manera esa idea, ¿no? Pero a nivel mental, como vosotros bien sabéis, porque estáis en una tradición contemplativa, bueno, no es posible, ¿no?, tener una percepción objetiva de la realidad, ¿no? Y por lo tanto todos observamos la realidad de acuerdo con nuestros filtros mentales. Sabemos también que nadie puede pensar fuera de su contexto, se puede intuir fuera del contexto, pero no se puede pensar fuera del contexto. Y si queremos pensar de una manera más amplia, tenemos que empezar por ampliar nuestro contexto, ¿no? Es más, cuando cambiamos de contexto, los datos del contexto anterior pueden cambiar de significado y de valor, ¿no? Y es además cierto que nuestras reacciones físicas, emocionales, sentimentales, dependen del contexto que determina nuestra percepción, ¿no? Vamos a ver,
como la realidad es holónica, es decir, ¿qué es un holón? ¿No? Esto lo definió Arthur Koestler, pero ha sido luego aceptado por la gran mayoría de los filósofos, ¿no? Un holón es una totalidad aparte, ¿verdad? Y todo lo que existe en el universo es, de alguna manera, una totalidad en sí misma, pero también es parte de otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, como ser humano, pues soy un ser humano y de totalidad en mí mismo, pero soy miembro de una familia o de una sociedad o de un planeta, ¿no? Y por lo tanto, todos son totalidades partes. Y los holones tienen una serie de características o cualidades que han sido perfectamente descritas ya por el pensamiento filosófico, pero una de ellas es su tendencia a mayor profundidad, ¿no? ¿Verdad? Esa tendencia, ¿no?, evolutiva, ascendente, ¿no?, que todos los holones tienen. Y cuando se sube de nivel, ¿verdad?, de alguna manera, lo que hacemos es incluir y trascender lo anterior, no disociarlo, porque eso sería patología, ¿verdad? Por lo tanto, se puede pasar de un contexto a otro sin estar discutiendo todo el día quién tiene razón, que es la gimnasia, digamos, preferida de la mente inferior, y debemos ensanchar nuestra percepción, incluyendo los contextos anteriores, pero no podemos intentar cambiar el universo para acomodarlo a nuestra percepción, ¿no? Entonces, fijémonos además que cuando tenemos una gran rigidez mental, ¿verdad?, nuestra tendencia siempre es a proteger conocimientos más que a expandirlos, ¿no? Y eso realmente, pues, desacelera nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Y abrirse a nuevas formas de pensar, pues, requiere una cierta flexibilidad y también una ausencia de miedo, ¿no? Para poder salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a otras realidades, ¿no? La realidad última, como todos sabemos y vosotros mejor que nadie, realmente no se puede ver desde la mente, ¿no? La mente no está hecha para eso, más que nada, igual que, por ejemplo, pues la nariz está hecha para oler y no para escuchar, ¿no? Para eso necesitamos las orejas o los oídos, ¿no? ¿Y por qué más allá de la mente es cuando la dualidad subjetivo-objetivo ya no existe? Y porque en ese nivel el conocedor resulta ser lo conocido, ¿no? Y esta realización no se hace a nivel mental, sino que se hace más bien a nivel contemplativo, ¿no? Fijémonos que, aunque esto se desarrollará más en otra sesión, pero los sabios de la antigüedad, por ejemplo, en la tradición cristiana, pues estuviéramos ahora mismo en Oriente, pues citaría a otros, por ejemplo, Nagarjuna, que dijo lo mismo, ¿no? Pero en Occidente, San Víctor Hugo, San Agustín y sobre todo el que más lo desarrolló fue San Buenaventura, nos explicaron que el ser humano dispone como de 3 ojos distintos, ¿no?, para investigar la realidad. El primer ojo, el más básico, es el ojo de la carne o de la medición, que es el ojo de la ciencia y que empezó a desarrollarse en el mundo, ¿no?, pues a partir de, pues, los primeros científicos, que fueron Galileo y Copérnico y, yo no sé, Giordano Bruno, Newton, ¿no?, que nos hicieron ver la necesidad de que ciertos conocimientos había que adquirirlos a través de la medición, ¿no?, que es digamos, la idea, el concepto científico. Y por lo tanto, si yo me quito el reloj y lo dejo caer al suelo, no voy a razonar cuánto va a tardar en caer, voy a medirlo, ¿no? Bien, el segundo ojo, ¿no?, según San Buenaventura y estos pensadores, es el ojo de la razón, ¿no? Lo llamaron en latín intelligiblia, ¿no? Y es el ojo que usamos, pues, para adquirir conocimientos matemáticos, filosóficos, en fin, cuestiones que pertenecen al mundo de la razón y la lógica y no al mundo de la medición científica. Y por encima tenemos el tercer ojo, que es el ojo de la contemplación, ¿verdad? Ojo que solo realmente han desarrollado las personas que llamamos místicas hasta ahora, ¿no? Y que, bueno, pues tiene su ámbito de aplicación y es el adecuado, pues, para conocer realidades que tienen que ver con el mundo espiritual y con lo divino, ¿no? Claro, el conocer bien estos ojos y cómo funcionan es muy importante en nuestro trabajo de análisis, porque en el pasado, como sabemos todos, la humanidad ha cometido lo que se llaman errores categoriales o errores dimensionales, que es usar el ojo que no es para investigar una determinada cuestión, ¿no?
Esto ocurrió en la época de Galileo, por ejemplo, por primera vez, pero ha ocurrido después con el cientificismo, ¿no? Cuando la ciencia afirmaba todo lo que la ciencia no pueda demostrar no existe, ¿no? Bueno, lo que la ciencia no puede demostrar, la ciencia no lo puede demostrar, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Por lo tanto, tenemos que respetar, ¿verdad? Y aprender a utilizar cada ojo para lo que está creado, ¿no? Para lo que sirve, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que comprender que la realidad es siempre interpretada, ¿no? Y que todos los conceptos mentales son provisionales, ¿no? Por naturaleza, tanto en su significado como en su valor, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que vamos a intentar en esta primera sesión, ¿no? Es explicar un poco, ¿no? Y por eso digo que va a ser un poquito más aburrida, pero quizá nos va a ayudar a ensanchar la mente para entender mejor las próximas sesiones, explicar un poco cuál ha sido el cambio, ¿no? En ese ojo científico, porque el ojo de la contemplación no va a cambiar sustancialmente, ¿no? A lo largo del tiempo, pero sí pueden ir cambiando los ojos de la razón y sobre todo los ojos de la ciencia, ¿no? Que son los más fundamentales y los que intentan estudiar la realidad de una manera objetiva, ¿no? Vamos a ver, es cierto que hasta ahora nosotros, al menos las personas que tienen ya mi edad, yo acabo de cumplir 65 años, pues hemos sido educados en una visión que yo llamaría clásica de la realidad, ¿no? Esto viene de la física clásica, la física que desarrolló Newton, ¿no? Y llega hasta la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? De alguna manera. Y bueno, como yo fui al colegio hace ya casi, para desgracia mía, 40 años, pues es un poco lo que estudié. Y eso condicionó de alguna manera el contexto mental que yo manejaba, porque la física clásica es fundamentalmente materialista, ¿no? Y la física clásica ve la realidad como una serie de objetos, de alguna manera separados unos de otros, perfectamente definibles, ¿no? Y con sus límites exactos, y que están suspendidos en el espacio sin mucha relación de unos con otros, ¿no? Y entonces, mientras yo tenga un contexto mental que comprenda la realidad de esa manera, va a ser muy difícil para mí, por mucha fe religiosa que tenga, ¿no? Sobre todo si no he entrenado mucho los ojos contemplativos, va a ser muy difícil para mí salirme de esa mentalidad. Aprovecho para, de alguna manera, adelantar, ¿no? Las conclusiones finales de este curso, ¿no? Que de alguna manera van a ser que el ser humano es más alma que cuerpo, que la Tierra es una escuela de almas y que el camino más rápido a esa unión con Dios que todos buscamos es la aceptación de su voluntad. Fijaros que el Evangelio eso está muy claro. Acordaros, en San Mateo se dice: no todos los que dicen Señor, Señor encontrarán el reino, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Vamos a ver, esta enseñanza es también la enseñanza central de otras tradiciones, como por ejemplo el budismo, ¿no? Donde Buda dice que el secreto del sufrimiento, la solución al sufrimiento, está en la cesación del deseo egoico. Cuando en la siguiente sesión, cuando hablemos de la multidimensionalidad del ser humano, explicaremos qué es el ego, ¿no? Y por lo tanto quedará esta idea más clara, ¿no? Entonces, fijaros que para cesar el deseo egoico, pues Buda propone el famoso camino óctuple, ¿no? Y en definitiva, pues estamos ante la misma idea, ¿no? El ser humano crece más eficientemente espiritualmente cuando hace la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, cuando se une a su voluntad. O sea, para unirnos con Dios tenemos que unirnos a su voluntad. Y la gran cuestión revolucionaria que quizá que vamos a explicar, creo que con suficiente prueba en este curso, es que esa idea de que como no sabemos cuál es la voluntad de Dios porque no nos llama por teléfono para decirla, nos es difícil acomodarnos a ella, queda derogada, ¿no? Porque ahora ya sabemos que la realidad es la voluntad de Dios y por lo tanto cuando hablamos de aceptar la voluntad de Dios, hablamos de aceptar la realidad, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos que comprender, para que nuestra mente no se sorprenda, ¿no? Que, claro, toda esa realidad está pensada por Dios para el desarrollo de las almas, no para el gusto del ego, ¿no? O ni siquiera para la conservación del ego, ¿no? Y eso ya da sentido a lo que vamos a decir, ¿verdad? Entonces, fijaros que
Pero claro, para que esto sea utilizable tenemos que considerarlo lógico, ¿no? Y la nueva ciencia creo que nos ayuda mucho, como ahora vamos a explicar en el resto de la sesión, a considerarlo lógico, ¿no? Porque como dije antes, la mente no acepta nada, esa es la característica de la mente, que no le parezca lógico. Y desde la física clásica esto no parece lógico, ¿no? Ahora bien, desde la física moderna, desde la física cuántica y otras disciplinas del saber modernas, sí que parece lógico, ¿no? Y son estas disciplinas científicas las que están dando la razón por primera vez a todo lo que nos han dicho los místicos, ¿no?, a lo largo de la historia, y creo que ese es el dato relevante, ¿no? Por lo tanto, conocer un poquito, ¿no?, qué está diciendo la ciencia moderna acerca de la realidad va a permitir a nuestra mente comprender más racionalmente, en mi opinión, lo que nos han dicho siempre los místicos y los maestros espirituales hasta ahora, que con la visión de la ciencia antigua pues estaba desconectado, ¿no? Pero no está en absoluto conectado con la ciencia moderna. Fijaros que en los últimos años se han escrito infinidad de libros en este sentido. El primero que se escribió y que recomiendo a todo el mundo es el Tao de la Física, ¿no?, de Capra, que fue a finales de los 70, creo, y que además ha vendido 20 y tantos millones de ejemplares, ¿no? Pero más recientemente, ¿no?, con el avance de la ciencia, pues han salido otros trabajos y otros libros en este sentido, y muchos de ellos también en la tradición cristiana, ¿no? Por ejemplo, Robert Spitzer, que es sacerdote católico, jesuita y rector de la universidad más importante católica en Estados Unidos, acaba de escribir un libro muy interesante que se llama Nuevas pruebas de la existencia de Dios, con la particularidad de que ha traído a un científico de primer nivel a que escriba 2 de los capítulos del libro, ¿no? O sea que... Y luego, por ejemplo, otro libro que ha tenido mucho eco es un libro de un sacerdote también cristiano, en este caso anglicano, de nombre americano, ¿no?, de nombre John Polkinghorne, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Teología y Física Cuántica, un matrimonio inesperado, ¿no? Detrás de mí tengo un libro de un científico muy famoso, en inglés, ahí lo veis, The Self-Aware Universe, que traducido al español se llama El universo autoconsciente. Y en fin, insisto, han habido en los últimos años un gran número de libros y trabajos publicados en esta dirección. ¿Y por qué? Porque la consciencia, como ahora explicaremos, se ha hecho la materia más importante de la investigación científica, ¿no? Tenemos que tener claro, cuando hablamos de ciencia no nos referimos solo a la ciencia empírica, porque entonces ciencia solo serían la física y la química, ¿no? Las matemáticas no sería una ciencia empírica porque nadie ha podido coger, pesar o saber de qué color es un número, ¿no? Sin embargo, todo el mundo acepta que las matemáticas es una disciplina científica, ¿no? Porque la mayor parte de los filósofos de la ciencia están de acuerdo con la idea de que ciencia no es solo aquello que puede ser experimentado empíricamente, sino que ciencia es todo aquel conocimiento que se obtiene aplicando el método científico en su investigación, ¿no? Aquí lo que está en juego es si, por ejemplo, la partícula de Higgs, que todos habéis escuchado alguna vez, ¿no?, hablar, yo más bien lo llamo el campo de Higgs, porque es un campo y una partícula, pero bueno, eso es lo de menos ahora. ¿La partícula de Higgs era ciencia antes de Ginebra o después de Ginebra? Con Ginebra me refiero a que tuvimos que construir un acelerador de 17 kilómetros y 17.000 millones de euros de costo, pues para poder observar ese evento, ¿no? Claro, toda la ciencia estaba construida sobre la existencia de la partícula de Higgs. Si no la hubieran encontrado en Ginebra, pues hubiera habido un problema grave, ¿no? Lo que pasa es que no teníamos el aparato antes, ¿no?, con la suficiente potencia como para poder observarla empíricamente, ¿no? Por lo tanto, yo diría que la partícula de Higgs, y la mayor parte de los filósofos de la ciencia están de acuerdo con eso, pues era ciencia antes de Ginebra, ¿verdad? Y no solo después de Ginebra, con su correspondiente comprobación empírica. Entonces, fíjate, vamos a ver cuáles son las diferencias esenciales entre la ciencia clásica y la ciencia moderna cuando observan la realidad, ¿no? Y la diferencia más fundamental es que la ciencia moderna afirma
que la consciencia afecta a la materia, ¿no? Que la materia prima del universo es inmaterial y que su sustancia es insustancial, ¿verdad? Porque todo está hecho de patrones de energía con información que surgen continuamente desde los campos invisibles, ¿no? Y esos campos invisibles e insustanciales e inmateriales se han llamado tradicionalmente por los ojos contemplativos de la filosofía perenne de la humanidad los campos akáshicos, ¿verdad? Y la ciencia ahora los llama el campo A, haciendo honor a ese nombre, o también lo veréis en los libros llamado el campo cero con Z, ¿no? Pero lo que la ciencia está diciendo ahora es que la verdadera realidad se encuentra en esos campos invisibles, ¿no? Y que todo lo que observamos en la creación son nada más que como alteraciones evanescentes y temporales de esa realidad unificada, ¿verdad?, que es el campo de conciencia, ¿no? Y por lo tanto, los nuevos científicos nos están diciendo, ¿verdad?, que la realidad es una, que toda está interconectada, ¿verdad?, y que todo está conectado entre sí y que por lo tanto cualquier cosa que afecte a una parte de la realidad afecta a toda la realidad, ¿no? Vamos a ver, nos dice más cosas la ciencia moderna, ¿no? Nos dice que todo lo que existe en el universo solo está hecho de dos componentes básicos, ¿no? Uno es la energía, ¿verdad? Y otro es la información. Por eso hablan de energía informada, ¿no? El que le guste o quisiera profundizar más en esta última idea, pues puede perfectamente, por ejemplo, leer un libro de Erwin Laszlo, que se llama La ciencia y los campos akáshicos, u otro libro del mismo autor que se llama El universo informado, ¿no? Y bueno, hay otros muchos autores también que se pueden cotejar en este sentido, ¿no? Pero lo interesante es que nos dice la ciencia que todo lo que existe en el universo está hecho de energía más información, como he dicho, o energía informada, ¿no? Y lo importante de entender en este punto es que la energía solo se puede medir por la frecuencia vibratoria, o sea, por los ciclos por segundo, o llamados hercios, ¿no? Todos en casa tenemos aparatos, ¿no?, eléctricos, y si vamos por detrás veremos que la tostadora pone 50 hercios o la nevera 60 hercios o lo que sea, ¿no?, que nos dice cuál es, ¿verdad?, la frecuencia vibratoria de la energía que utiliza. Y el principio de la física es que cuanto más rápido es el ciclo de la energía, cuanto más ciclos por segundo tiene, más información puede contener, ¿no? Veremos que en este vaso de agua que tengo aquí delante, yo no puedo meter 2 litros de agua porque se rebosaría, ¿no? Lo que tengo que hacer para poder meter 2 litros de agua es hacer más grande el recipiente, ¿no? Por lo tanto, nosotros hacemos más grande nuestro recipiente para poder recibir información de sabiduría cuando aumentamos nuestra frecuencia vibratoria. Como por desgracia todavía no se ha inventado ninguna máquina que podamos enchufar al ombligo de las personas y aumentarles artificialmente su frecuencia vibratoria, eso lo tenemos que hacer a través de la paz interior, ¿no? La paz interior es la que aumenta nuestra frecuencia vibratoria, y si aumentamos nuestra frecuencia vibratoria podremos aumentar la comprensión espiritual. Cuando lleguemos a ese punto de las sesiones, que lo explicaremos con más detalle, veremos que hay un triángulo muy importante que tenemos que tener siempre en nuestra cabeza, ¿no?, que dice que en este vértice ponemos la palabra comprensión espiritual, en este otro ponemos la palabra paz interior y en este otro ponemos la palabra energía vital, ¿no? Entonces, cuanto más comprendemos espiritualmente, más aumentamos nuestra paz interior. Cuanto más aumentamos nuestra paz interior, más aumentamos nuestra energía, la vibración de nuestra energía vital, y por lo tanto más podemos comprender, ¿no? Y entonces, que a su vez aumenta más la paz, que a su vez vuelve a aumentar la energía, por lo tanto se convierte en una espiral hacia arriba, ¿no? Bueno, pues aparte de comprender que todo lo que existe en el universo es energía informada, fijaros que la frase famosa de Einstein, ¿no?, decía: no existe la materia, punto. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que puede ser percibida por los sentidos, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, nuestros sentidos físicos
solo son capaces de percibir energías de lenta vibración. Y a eso... ¿Perdón? No, te habíamos perdido un momento el sonido, pero... ¿Ya está? Ahora está bien. Sí, gracias. Pues solo podemos percibir por los sentidos ciertas energías de lenta vibración. Y por los sentidos o sus extensiones, como puede ser un microscopio, un telescopio o lo que sea, ¿no? Pero la ciencia moderna nos presenta racionalmente la realidad espiritual, no entendida como religiosa, porque eso es cuestión de la teología, no de la ciencia, ¿no? Pero sí entendida como realidad sutil, ¿no? Porque la ciencia moderna está demostrando que el universo es multidimensional, que en el universo hay muchas dimensiones. Nosotros solo somos conscientes por nuestros sentidos de la dimensión más básica, ¿no? Más densa, que llamamos la tercera dimensión. Pero todos sabemos que existen los pensamientos, por ejemplo, y no lo sabemos porque hayamos visto uno, ni porque lo hayamos pesado, ni sabemos de qué color son, pero experimentamos los efectos, ¿cierto? Y los pensamientos existen en otras dimensiones que no son físicas y por eso no son observables por los sentidos. Sin embargo, la teoría de las cuerdas, que es la única teoría física que está siendo capaz de integrar la física clásica con la física cuántica, y esa integración hay que hacerla porque las dos funcionan muy bien, pero no se integran fácilmente, pues exige que en el universo haya al menos 11 dimensiones, como dicen los científicos, pero yo personalmente creo que son muchas más de 11, a lo mejor hasta 40, ¿no? Pero 11 son mínimas, ¿no? Y por lo tanto nos da la idea de que el universo es multidimensional, ¿no? Y entonces, ¿qué es una dimensión? Pues una dimensión es como un mundo nuevo, ¿verdad? Donde la energía vibra más rápido, ¿verdad? Y tiene más información y por lo tanto es más real todavía que el mundo más básico, ¿no? De información de lenta vibración digamos, con menos información, ¿no? Fijaros que dicen los científicos que la materia que existe en el universo solo es el 10% del peso del universo, ¿no? Claro, los científicos han tenido que meter una idea, ¿no? En sus ecuaciones, que como sabéis es la materia y la energía oscura para que todo funcione, ¿no? Porque si no las galaxias, las estrellas y tal pues se dispersarían si no hay ninguna fuerza o energía que las mantenga de alguna manera en su sitio, porque la gravedad no es suficiente para eso, ¿no? Pero nadie ha observado nunca la materia ni la energía oscura y por eso están diciendo ahora los científicos que no la vamos a encontrar porque eso son nuevas dimensiones, ¿no? Y esas dimensiones no son perceptibles a los sentidos, pero saben que existen, insisto, porque componen el 90% del peso del universo. O sea que tenemos que aceptar el hecho de que nosotros no estamos hechos, ¿no? De la misma sustancia, ni siquiera, ¿no? De lo que realmente es el 90% de la realidad del universo, ¿no? Por lo tanto, estas son dos ideas básicas de la ciencia moderna, el hecho de que todo es energía informada y el hecho de que el universo es multidimensional, pues claro, encaja perfectamente con todas las enseñanzas de todos los maestros espirituales a lo largo de la historia, ¿no? Acordaros, por ejemplo, ¿no? Cuando en el Evangelio se nos dice que el cielo tiene muchas moradas, ¿no? Pues eso encaja perfectamente con la idea multidimensional, ¿verdad? Y cada dimensión tiene una frecuencia vibratoria distinta y por lo tanto pues es accesible solo a los que han alcanzado esa frecuencia vibratoria, ¿no? Entonces, otra idea muy importante, ¿no? ¿Verdad? Que se deriva de esta idea de la multidimensionalidad, es que tenemos que cambiar nuestra idea sobre la causación, ¿verdad? En el paradigma materialista, ¿no? De la física clásica hemos llegado a pensar que la causación es ascendente, ¿no? Por ejemplo, que el cerebro crea consciencia, ¿no? Nunca se ha demostrado cómo eso es así y cómo la materia realmente puede crear consciencia, ¿no? Cómo algo material puede crear algo consciente, pero lo hemos asumido, ¿no? Y realmente, por ejemplo, es muy común que todavía muchos médicos actuales o neurólogos piensen que los llamamos materialistas o reduccionistas, pero piensen que la consciencia es un subproducto, ¿no? de unas conexiones químicas, ¿no? En el cerebro, ¿no?
Ahora ya se ha demostrado que no es así, o sea, la causación es siempre descendente, ¿no? Desde las dimensiones superiores en vibración a las más bajas en vibración. Se han dado cuenta los científicos actuales que es la consciencia la que crea la realidad, ¿no? O sea, no es el cerebro que cree consciencia, sino que es la consciencia, ¿verdad?, la que crea el cerebro para poder ser experimentada, ¿no? Claro, de ahí la necesidad absoluta, ¿no?, pues de adecuarse a la voluntad del Padre, ¿no?, que es la última dimensión del universo, la causa primero de todo y la que crea, ¿no?, todo lo que luego se va desarrollando aquí para la evolución de las almas. Esta idea de multidimensionalidad, como ya veremos más en detalle en la segunda sesión, también está cambiando, ¿no?, la idea que se tiene del ser humano. Acordaros que le están dando más la razón ahora a Platón que a Aristóteles, ¿no?, porque Aristóteles definía al ser humano como un animal racional, pero Platón define más al ser humano como un espíritu, ¿verdad?, encarnado en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto, nosotros, como veremos en la segunda sesión, tenemos que aprender a identificarnos con nuestras dimensiones más altas y no con las más bajas, ¿no? Nuestras dimensiones más altas son evidentemente el alma, ¿no?, y el cuerpo espiritual, que lo podemos llamar alma o como se quiera, y la esencia divina que está en el alma, ¿no?, pero no es el resto de los cuerpos que forman el ego, y eso, insisto, lo veremos con más detalle en la próxima sesión, ¿no? Por lo tanto, fijaros que esta idea de causación descendente fue también de alguna manera demostrada en el famoso experimento de la doble ranura de la física cuántica, ¿no?, donde podéis poner en Google esto, ¿no? En inglés se llama Double Split Experiment y en español lo encontraremos como experimento de doble ranura, ¿no? Los científicos se dieron cuenta con ese experimento que el átomo no es un sistema solar en miniatura, como se había explicado la ciencia hasta ahora, ¿no?, que había un núcleo y unos electrones dando vueltas, sino que los electrones no existen, son ondas de probabilidad que solo se colapsan, ¿no?, en una bolita de materia, ¿no?, de mal llamada materia, según Einstein, cuando alguien los hace colapsar, ¿no? Entonces la gran pregunta, lo que se llamó el enigma cuántico, es quién o qué puede colapsar, ¿verdad?, la función de onda del electrón para que se convierta en materia, ¿no? A lo largo de la historia ha habido varias interpretaciones, ¿no?, sobre qué es lo que puede hacer colapsar la función de onda del electrón. No os voy a aburrir por el tiempo que tenemos, ¿no?, mucho ahora con esto, pero sí os voy a decir que después de descartar muchas de ellas por distintos motivos, ¿no?, ahora mismo la ciencia tiene dos posturas esencialmente ante este asunto, ¿no? La primera postura de la ciencia funciona en las matemáticas y nadie puede negarlo a nivel científico. Es, como habéis oído seguro algunos de vosotros, la teoría de los universos paralelos o de los múltiples mundos, ¿no?, que es que, bueno, diciendo si en este universo se colapsa la función de onda de electrón aquí, en este espacio-tiempo, de una manera, pues entonces todas las demás maneras cuasi infinitas de posibilidad de colapso se hacen en universos paralelos que van surgiendo como ramas de un árbol, ¿no?, cada vez que se produce el colapso. Bueno, esa es una manera de verlo, hay científicos que lo defienden y yo pues tengo que explicarla, ¿no?, como posibilidad. Sin embargo, hay una segunda manera de verlo, que tiene cada vez un mayor número de científicos que se están, digamos, están entrando en ella, que es la idea de que la consciencia, el mar de consciencia que nos rodea, es el que hace el colapso de la función de onda del electrón y que además lo hace siguiendo unas leyes, ¿no?, que llamamos leyes universales y que intentaremos explicar en una de las futuras sesiones, ¿no? Entonces, ¿por qué yo de alguna manera acepto más la idea de la consciencia colapsando la función de onda del electrón que la de los universos paralelos? Es porque, bueno, cuando la ciencia desde sus ojos, haciendo un buen uso de los ojos de la ciencia, ¿no?, me da dos posibilidades, una manera que yo tengo de aclararme o ver cuál puede ser más probable es que acudo a los otros ojos del conocimiento, ¿no?, del ser humano de los que hablábamos antes, ¿no? Evidentemente, los ojos de la contemplación, que además esos tres ojos son jerárquicos, ¿no? O sea, los ojos de la mente incluyen y trascienden los ojos de la ciencia,
pero los ojos de la contemplación incluyen y trascienden los dos más bajos, ¿no? Porque la contemplación se ocupa de realidades más significativas, evolutivamente hablando, ¿no? De mayor vibración y más información, y los ojos de la ciencia se ocupan de lo más básico o fundamental, ¿no? Entonces, si acudo a los otros ojos del ser humano, veo que los ojos de la contemplación siempre han hablado de la consciencia, de alguna manera, creando la realidad, y nunca nos han hablado de los múltiples universos paralelos, ¿no? Que surgen después de cada colapso. Es más, si la verdad fuera lo de los universos paralelos, pues es evidente para todos nosotros que tendríamos que cambiar absolutamente toda la metafísica y todo lo que han pensado también los ojos de la razón a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, mi propuesta es que podamos comprender que con toda probabilidad es la consciencia la que crea la realidad y que por lo tanto la causación es descendente, ¿no? Y que es la consciencia la que crea el cerebro y para poder experimentarse, y no el cerebro el que crea consciencia, ¿no? Fijaros además que el paradigma clásico de la realidad en el que yo, en fin, crecí de alguna manera y que tanto me costó salir de él, ¿no? Tantas miles de horas de lectura, ¿no? De esta ciencia moderna me hicieron falta para poder de alguna manera salir mentalmente de ese paradigma. Este paradigma clásico identificaba la consciencia con el pensamiento, ¿no? De hecho, hay muchos autores que afirman que la consciencia es un subproducto del pensamiento, ¿no? Y eso una vez más es falso, ¿no? La consciencia es un olón de mayor profundidad que el pensamiento. Y por lo tanto la consciencia crea el pensamiento, crea la mente y también crea el cerebro para poder experimentarla, ¿no? Claro. Y de alguna manera la mente es una de las múltiples capacidades o profundidades de la consciencia, ¿no? Donde también está la capacidad intuitiva, y donde también está el instinto, y donde también están las emociones. Todo eso son, digamos, instinto, emoción, pensamiento, incluso capacidad contemplativa o intuición, son posibilidades que existen en el campo de la consciencia, ¿no? Vamos a ver. Ahí es hasta donde llega la ciencia. Claro, la ciencia no se va a poner a hablar de un Dios trascendente, ¿no? Eso ya le pertenece a la contemplación y le pertenece digamos, a la teología. Pero la ciencia sí habla de un Dios o un absoluto, ¿no? Como causa primera, que contiene toda la información del universo y es el causante, ¿verdad?, de todo lo que ocurre en las dimensiones más bajas, ¿no? Un científico podría concebir a Dios conceptualmente es imposible, eso lo sabemos todos, por eso vosotros tenéis una escuela contemplativa, ¿no? Estupenda, pero si queremos conceptualizar a Dios, pues con la nueva ciencia en la mano, un científico te diría, hombre, más que un señor de barba blanca sentado en un trono que se alegra o no se alegra, o se venga o se deja de vengar, o lo que sea, ¿no? Es decir, que tiene emociones, sentimientos como nosotros y que de alguna manera es una visión demasiado antropomórfica, ¿no? Un científico moderno te podría decir, bueno, yo el absoluto como científico lo concibo como la última dimensión del universo, donde la vibración de la energía es infinitamente rápida. Por eso el tiempo es cero, ¿verdad? Porque eternidad no es tiempo muy largo, sino fuera del tiempo, ¿no? Yo si voy a una velocidad infinita de aquí a la pared que tengo enfrente, tardo cero en llegar, ¿no? Y contiene toda la información del universo, porque cuanto más rápido vive la energía, más información puede contener, y por lo tanto toda la información del universo solo lo tiene el absoluto, ¿no? Que es la causa primera y bueno, a lo que los científicos llamarían Dios, ¿no? Evidentemente, la ciencia lo que hace cada vez más es comprender mejor el aspecto inmanente de Dios, y es la teología, ¿no? Insisto, ¿no? Y la contemplación la que tienen que entender mejor el aspecto trascendente de Dios, ¿no? Fijaros además que ya no solo desde la física cuántica, ¿no? sino desde otras disciplinas, pues se nos está ampliando el contexto, ¿no? Fijaros que cuando la mayor parte de la filosofía actual, ¿no? O cristiana, pues fue de alguna manera iniciada pues, después de Cristo, ¿no? Y desarrollada incluso en la Edad Media, pero en aquel entonces
Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino vivió en el año, creo, que me corrija Pablo si estoy equivocado, pero creo que fue en el año 1200 y pico o por ahí, ¿no? Y la visión que teníamos del universo en aquel entonces, pues era que la Tierra era el centro del universo, que estábamos solos, ¿verdad? Que éramos el centro de la creación y que el Sol daba vueltas alrededor nuestro, ¿no? Y claro, solamente me gustaría daros unos breves datos astronómicos que vienen de la astrofísica, ¿no? Y de la astronomía para darnos cuenta de cómo se ha expandido nuestro contexto en ese sentido, ¿no? Fijaros que ahora mismo sabemos que digamos, en solo nuestra galaxia, ¿verdad?, que se llama la Vía Láctea, saben los científicos que hay al menos 300.000 millones de estrellas. Y sabemos desde hace 15 años, no antes, tenemos prueba de que todas las estrellas tienen planetas alrededor, o sea que el sistema solar no es único en absoluto en ese sentido, ¿no? De hecho, ya se han descubierto miles y miles de exoplanetas, ¿no? Que son planetas de otros sistemas solares, muy diferentes unos de otros, en fin, pero ahora sabemos que todas las estrellas tienen planetas alrededor. Con lo cual, solo en nuestra galaxia hay trillones de planetas, ¿vale? Esto no se puede comprender mentalmente, ¿no? Pero claro, a su vez, afirman los científicos que el universo conocido tiene 300.000 millones de galaxias, lo cual es, como se dice en inglés, mind-boggling, ¿no? O sea, y claro, pues eso expande mucho nuestra idea de todo, ¿no? O sea, sabéis que los científicos ahora mismo, a través de la ecuación de Drake y de otros métodos, están diciendo de que la posibilidad de que no haya vida inteligente en el universo, nada más que en este planeta, tiende a cero, ¿no? Y además que lógicamente puede haber vida inteligente mucho más avanzada que la nuestra, entre otras cosas porque nuestro sistema solar es uno de los más jóvenes del universo. El universo entero tiene aproximadamente 14.000 millones de años de existencia. Sin embargo, nuestro sistema solar solo tiene 5.000 aproximadamente años de existencia, ¿no? En fin, creo que son... Y luego además dicen los científicos que con toda probabilidad vivimos en lo que se llama un multiverso, o sea, una infinidad de números de universos, ¿no? Entonces, hombre, vamos a ver, todos sabemos que la eficiencia es una cualidad inseparable de la sabiduría, ¿no? Y que sería muy extraño, ¿no?, que un ser más sabio del universo, que es Dios, fuera ineficiente y hubiera hecho todo eso, ¿verdad?, para que solo aquí pasara algo, no sé si me explico, ¿no? Con lo cual creo que de alguna forma todos estos datos, ¿no?, de la ciencia moderna, tanto en la física cuántica como en la astronomía, como todo, pues nos tiene que llevar a una expansión de contexto mental, ¿no? Y darnos cuenta de cuando se expande el contexto, pues claro, algunas de las afirmaciones del contexto anterior pues ya no parecen muy válidas o muy lógicas, ¿no? Además, hay otro conocimiento, ¿verdad?, de la filosofía que dice que los problemas que surgen en un contexto nunca se resuelven en el contexto en el que surgen, sino que se resuelven en el contexto superior, ¿no? Y en ese contexto superior surgen otros problemas que se resuelven en el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Porque como explicamos al principio, de verdad la realidad es holónica, ¿no? Y bueno, por último, porque ya no quiero pasarme del tiempo para que pueda haber preguntas, sabemos también que igual que existe la ecuación de la conservación de la energía, ¿verdad?, el famoso E igual a mc cuadrado, ¿no?, de Einstein, pues ahora existe también lo que se llama digamos, la conservación de la información, ¿verdad? Y eso, de acuerdo con los científicos, literalmente quiere decir que los diseños de Dios son permanentes, ¿no?, porque hay una conservación de la información. Y entonces querría eso decir que si los dinosaurios, por ejemplo, no están ahora ya en la Tierra, tienen que estar en otro sitio del universo, ¿no?, pero que los diseños de Dios no se pierden, ¿no?, que hay una conservación de la información, aunque esos diseños desaparezcan, ¿no?, de un planeta o de un sitio en concreto, ¿no? Bien, como hemos visto, esto habría que desarrollarlo lógicamente con más tiempo y no es el objeto principal de estas sesiones, pero es solamente, insisto, una sesión que creo que va a ser más aburrida que otras, pero que nos ayuda a abrir la mente, ¿verdad?,
para aceptar en nuestra mente no solo la existencia de digamos, la realidad material, sino también la existencia de la realidad sutil, ¿no? Y que también podemos llamar espiritual, ¿no? Porque, insisto, no puede ser percibida por los sentidos, ¿no? Bien, dicho eso, termino la exposición, porque creo que ya llevamos los 45 minutos establecidos, simplemente ofreciéndoos unas citas, ¿no?, de los científicos más importantes, ¿no?, del último siglo, para que quede claro todas estas ideas que he querido expresar, ¿no?, en esta charla, para ensanchar nuestro contexto y que luego podamos hablar de una manera más racional, ¿no?, del mundo espiritual, para que nuestra mente no se convierta en un obstáculo, ¿no? Bien, ya sabemos todos, y yo lo sé por experiencia, que se puede tener una gran fe religiosa, pero al mismo tiempo tener una mente demasiado anclada en la materia, ¿no? Y eso es lo que nos ralentiza, ¿no? Nos hace más lento, en mi opinión, el crecimiento espiritual, ¿no? Claro, si mantenemos una fe, ¿no?, pero soltamos, ¿no?, una visión tan materialista de la realidad, nos va a ser mucho más fácil identificarnos con lo espiritual que hay en nosotros y desidentificarnos, ¿verdad?, con lo más material que hay en nosotros. Y eso supondrá, como veremos después en las demás sesiones, un gran aumento de la paz interior y, por lo tanto, una mayor facilidad para unirnos a Dios, ¿no? Vamos a ver, las citas de los científicos muy rápida y abrimos las preguntas. Max Planck, padre de la física cuántica. Las voy a leer, ¿verdad?, porque no quiero equivocarme en una coma, ¿no? Veo la consciencia como lo fundamental, veo la materia como derivada de la consciencia. Otra vez Max Planck. He dedicado toda mi vida al estudio de la materia y después de tanta investigación puedo decir lo siguiente, 2 puntos. No existe la materia como tal. O sea, en esto dice lo mismo que Einstein. Otra vez Max Planck. Toda materia se origina por virtud de una fuerza que hace que las partículas que componen el átomo entren en vibración. Tengo que suponer que detrás de esta fuerza se encuentra una conciencia e inteligencia superior. Esta conciencia es la matriz de toda la materia. Andrei Linde, profesor de física de Stanford University. El estudio del universo y el estudio de la conciencia quedarán inseparablemente ligados. No se puede hacer progreso en uno sin hacer progreso en el otro. Henry Stapp. La unidad básica del universo no es solo una característica básica de la experiencia mística, sino también una de las más importantes revelaciones de la física moderna. Niels Bohr. Acudo a los Vedas y a los Upanishads para hacerme preguntas científicas. Werner Heisenberg. La teoría cuántica no parecerá ridícula a los que hayan leído el Vedanta, famosos textos espirituales hindús que conforman, como sabéis, la filosofía perenne de la humanidad. Erwin Schrödinger. El número de mentes del universo es 1. De hecho, la conciencia es una singularidad vibrando en todos los seres. Albert Einstein. Fijaros sobre la causación descendente, ¿no? La coincidencia es la manera que Dios usa para mantenerse anónimo. James Jeans. El universo se parece más a un gran pensamiento que a una gran máquina o a una gran roca. Y Jude Currivan. Cada uno de nosotros es un microcosmos holográfico y nuestras experiencias colectivas humanas son un mero cosmos holográfico que es parte de la inteligencia informacional macrocósmica, que se articula a sí misma como nuestro universo. Bueno, porque lo último que voy a decir en el último minuto es que hasta ahora todo lo que he dicho de la ciencia entraría de lleno en ese famoso punto, ¿no?, que el Papa Francisco incluyó en su primera exhortación apostólica. Si vais al punto 243, el Papa Francisco dice literalmente: cuando la ciencia, haciendo un buen uso, ¿no?, de sus mecanismos, ¿no?, llega a una conclusión razonada, la fe no puede contradecir. Ahora, también dice muy bien el Papa Francisco en el segundo párrafo de ese punto, dice, hombre, tampoco pueden los científicos pretender que cualquier teoría científica no suficientemente demostrada que sea de su agrado vaya a cambiar una verdad de fe, ¿no? Entonces me parece muy bien ambas afirmaciones, la primera y la segunda. Por lo tanto,
todo lo que os he dicho hasta ahora, ¿verdad?, en mi opinión, entran de lleno en el primer párrafo. Por lo tanto, la fe no puede contradecir que el agua es H2O, por ejemplo, ¿no? O esto otro que os he dicho de las multidimensiones, de la energía con información, de la causación descendente, etc. Sin embargo, os voy a ofrecer en 30 segundos, para terminar, la visión científica moderna que más está desarrollando en la actualidad, que yo la colocaría de momento en el segundo, de alguna manera, en el segundo párrafo, ¿no?, de la exhortación apostólica del Papa Francisco, porque todavía no ha sido quizás suficientemente demostrada. Pero como todos sabéis, quizá están diciendo los científicos más modernos que ahora mismo, o sea, que la realidad es holográfica, lo que hemos llamado realidad física, realidad material, es holográfica y coincide con la filosofía perenne en la humanidad, ¿verdad?, cuando los Vedas y los Vedantas nos dicen que la realidad material es ilusión o maya, ¿no?, que es la palabra que usan, ¿no? Para que, claro, una holografía, acordaros que hace poco hicieron un concierto de Whitney Houston, ¿no?, en Londres, donde ella estaba muerta ya, pero apareció la figura de Whitney Houston cantando y tal, y todo el mundo estaba ahí observándola, y eso era una holografía, ¿no? Una holografía es una imagen tridimensional que se proyecta cuando una luz pasa a través de una cinta bidimensional, ¿no?, y la proyecta en 3 dimensiones. Claro, la holografía de Whitney Houston no era sólida, podías pasar el puño, ¿no?, a través, pero la creación material es una holografía sólida. Bueno, pues ya en los laboratorios de la Tierra están empezando a hacer holografías sólidas, aunque muy elementales todavía, y se está probando esto por muchas otras cuestiones, aparte de por las matemáticas que siempre rigen la física, ¿no?, también por el hecho que está encontrando los famosos glitches, ¿no?, del todo holograma en la realidad, y por las teorías gravitacionales y por muchas otras pruebas, ¿no? Si a alguien le interesa abundar más en esta idea del universo holográfico, que yo creo, estoy seguro, vamos, que se va a imponer en la ciencia ya, ¿no?, les recomiendo ver un programa de 45 minutos que lo explica perfectamente, ¿no?, y que lo vais a poder encontrar o en Amazon Prime o en YouTube, ¿no? Y el programa es un episodio de una serie, ¿no?, que se llama en inglés Space's Deepest Secrets, traducido los secretos más profundos del universo, ¿verdad? Y si os vais a la temporada 5, episodio 6, ¿verdad?, se titula ¿Es el universo holográfico? Y ahí lo vais a ver. Claro, cuando quede demostrado que el universo es holográfico, pues quedará todavía más claro que nunca, ¿no?, incluso a nivel racional, que la verdadera realidad es la realidad espiritual y no la material, como los sentidos nos han dicho hasta ahora, ¿no? Bien, entonces con esto, bueno, pues termino, si os parece, la exposición de esta primera sesión y abrimos a que haya las preguntas que la gente quiera hacer. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Hay muchas preguntas. Creo que no nos van a dar tiempo de presentarlas todas, pero bueno, voy a ir leyendo algunas. Voy a poner a Pablo también en destacado por si quiere añadir algo en algún momento. Simplemente agradecerte, Gonzalo, esta exposición. Yo creo que muy clara, muy rigurosa, muy jugosa. Yo también he visto un montón de preguntas que se han ido escribiendo, yo mismo he escrito un par de ellas, así que, Juan, te invito a que tú leas y que Gonzalo responda a la que le parezca más oportunas, ¿no? Leo a lo mejor 4 o 5 y que, si te parece bien. Muy bien, pues allá voy. Sí. Aquí dice, de Franco Aníbal, dice para Gonzalo, cuando habla de frecuencia no espiritual, ¿se hace referencia al campo de la física o a un nivel de vibración que nos sintoniza empáticamente con otros semejantes? Las dos cosas, es decir, cuanto más alto vibra nuestra energía, más capacidad tenemos de resonancia empática, ¿no? Como más capacidad de cualquier otra cosa, ¿no? Porque, insisto, cuanto más rápido vibra la energía, más información, más sabiduría puede contener. Por lo tanto, vamos a ver, tenemos que comprender que en el universo existen cosas, o sea, para hacer cualquier labor de categorización o de análisis, tenemos que partir de la base
de que ahora que comprendemos la realidad multidimensional, en el universo existen cosas que podemos llamar más significativas y otras que son más fundamentales. Y sabemos que todo lo significativo tiene que tener un anclaje en lo fundamental, ¿no?, para poder ser experimentado. Por ejemplo, la mente es más significativa que el cerebro. ¿Por qué el cerebro lo compartimos con los animales, aunque el nuestro sea más complejo y más desarrollado, ¿no? Pero sin el cerebro no podemos experimentar la mente. Pero el cerebro existe en una dimensión, que es la dimensión tercera, ¿no?, la dimensión más densa, y la mente existe en unas dimensiones más sutiles, ¿no?, de más rápida vibración vibratoria, y es evolutivamente más significativa, ¿no? A su vez, el alma es más significativa que la mente, y así sucesivamente. Entonces son frecuencias físicas, claro, porque Dios ha hecho la creación siguiendo unas leyes y esas leyes son de absoluto cumplimiento, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que, o sea, una cosa es que todavía no conozcamos, ¿verdad?, o no sepamos cuál es el anclaje fundamental de muchas cuestiones significativas, pero tienen que tenerlo. Es más, cuando hablemos en una de las próximas sesiones sobre la consciencia mística, ¿no?, nos vamos a preguntar también cuáles son sus anclajes, ¿no? Y vamos a ofrecer pues algunas visiones de distintas tradiciones o de distintas disciplinas de la ciencia sobre cuáles son esos posibles anclajes. Luego, de alguna manera, fíjate que incluso San Agustín dijo, ¿no?, cuando le preguntaron por los milagros, dijo: los milagros no se producen contra las leyes universales, se producen contra lo que sabemos de las leyes universales, ¿verdad? Por lo tanto, cuando algo es inexplicable, para nosotros, por las leyes que conocemos, lo llamamos milagro. Pero claro, para Dios no hay nada inexplicable, no sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber siempre mecanismos físicos que sirvan de alguna manera de anclaje a lo más significativo. Claro que el anclaje no se limita solo a la tercera dimensión, ¿no? Puede haber anclajes en otras dimensiones de cuestiones más significativas, pero sí me refiero a la vibración, lo que se entiende en la física por vibración de la energía, ¿no?, que es, como dije antes, ciclos por segundo, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, por ejemplo, hay una que pregunta, Pablo pregunta por qué que la realidad sea holográfica quiere decir que es maya, o sea, que es ilusión. O sea, que ¿por qué que Vale, sea holográfica quiere decir que sea ilusión, que sea maya? Sí, vamos a ver, ¿verdad? Porque una holografía no tiene realidad en sí misma, ¿no? Si, por ejemplo, cuando tú estás viendo una película de cine, ¿dónde está la realidad de la película? No está en la pantalla de televisión, ¿verdad? Está en una cinta métrica bidimensional, de alguna manera, que cuando se proyecta una luz a través de ella, pues aparece como una imagen tridimensional en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, me refería al holograma, ¿no?, de Whitney Houston, de este famoso concierto que se hizo en... Hombre, evidentemente la Whitney Houston que ahí había no era real. El real era la Whitney Houston cuando estaba viva, ¿no?, según nuestros sentidos físicos. Pero eso era una imagen de Whitney Houston, ¿no? Entonces, lo que están diciendo los científicos que sostienen la teoría holográfica es que la verdadera realidad se encuentra en un plano bidimensional que rodea, digamos, a todo el universo, y que todo lo físico, ¿no?, o que creemos físico, que vemos en el universo, son hologramas sólidos que se proyectan desde ese plano bidimensional cuando la luz de la consciencia lo atraviesa, ¿no? En ese sentido digo que la realidad holográfica es ilusoria, ¿no? Es verdad que los que hayan estudiado la filosofía perenne de la humanidad o lo hayan leído los Vedas y los Vedantas saben que ahí se afirma eso, ¿no? O sea, de alguna manera lo que quiero decir es que la ciencia moderna cada vez más va validando lo que ya se dijo hace 1500 años antes de Cristo, ¿no?, en los Vedas y los Vedantas acerca de la composición de la realidad. Y ciertamente ellos afirman que la realidad que nosotros damos como real es ilusoria y que la verdadera realidad está en las dimensiones de vibración más alta, ¿no? Bueno, eso que era muy poco lógico, ¿no?, para la física clásica, es ahora mismo perfectamente comprensible para la física moderna. ¿Cuál es el bien que creo que esto nos va a traer? Bueno, vamos a ver. Para los místicos en el pasado, para poder llegar a ser místicos, en mi opinión,
tenían que tener, como veremos en otra sesión, un nivel de conciencia muy alto, ¿verdad? Porque todo lo demás estaba en contra, ¿no? La razón, la ciencia, ¿verdad? Lo que veían ellos con la experiencia contemplativa estaba un poco desconectado, ¿no?, de la visión que estaba dando la filosofía o la ciencia antigua, ¿no? Pero claro, cuando ahora la ciencia nos permite comprender racionalmente mejor lo que los contemplativos han dicho siempre, ¿no?, creo que facilita a los seres humanos que no tengan, ¿verdad?, tanto nivel de conciencia a poder entrar, ¿no?, en ese espacio, ¿no?, contemplativo, insisto, porque la mente ya no les es un obstáculo, ¿no?, tan grande como era antes para poder hacerlo, ¿no? Ese es más bien el beneficio que yo veo, ¿no?, que esta ciencia moderna y esta filosofía moderna está trayendo a la humanidad, ¿no?, que vamos a poder de alguna manera entrar, ¿no?, en ese campo, ¿no?, en ese espacio contemplativo sin un obstáculo mental previo, ¿no? Y eso creo que tiene un valor importante, ¿no? Y creo que nos ayuda a tener más paz interior que lo contrario, ¿no? Gracias, Gonzalo. Todavía nos queda tiempo para alguna pregunta más. Yo por mí el que queráis, lo que no quiero es aburrir a la gente, ¿no? Sí. Pero yo estoy a vuestra disposición para contestar lo que haga falta. Muy bien. Un segundo. ¿Se puede medir la frecuencia vibratoria de la conciencia? ¿Se podría medir? Bueno, sí, en teoría claro que se podría medir, no podemos hacerlo todavía porque la vibración de la conciencia es altísima y no creo que tengamos aparatos para poder hacerlo, pero tendría que poder medirse en teoría, ¿no? O sea, se mide la vibración de muchas cosas, ¿no?, en la actualidad, dentro de un espectro de vibraciones que nuestros aparatos de medición pueden captar, ¿no? Pero teóricamente la vibración de la conciencia debe ser posible que se pueda medir porque la tiene, y como la tiene es una cuestión de que tengamos suficientes, digamos, capacidad de poder hacerlo. Por ejemplo, como dije antes con la partícula de Higgs, pues solo hace unos pocos años que hemos podido medirla, ¿no? Y para ello hemos tenido que construir un acelerador de partículas que ha costado no sé cuántos miles de millones de dólares y que es inmenso, ¿no? Bueno, creo que con el tiempo los seres humanos vamos a poder tener mayor capacidad, ¿no?, de desarrollar, digamos, mecanismos o aparatos que nos permitan hacer esas mediciones, ¿no? En estos momentos todavía estamos un poco lejos de poder hacerlo tecnológicamente hablando, pero no es tanto un problema conceptual como un problema tecnológico. Gracias, Gonzalo. Y otra pregunta. ¿Nuestra conciencia está unida indisolublemente a Dios o es algo creado por Él y separada del Creador, pero que busca la unión con Él? Ok, muy buena pregunta. Mi visión personal es que está totalmente unida a Dios, no puede ser de otra manera, porque como ya dijo San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Entonces yo creo que Dios lo primero que creó fue la consciencia y a partir de ahí se creó todo lo demás, ¿no?, de alguna manera. Y yo creo, fíjate, que nuestro trabajo de ascenso no es tanto un trabajo de unirnos a un Dios separado, ¿no?, sino de ir redescubriendo nuestra unión primigenia, no sé si me explico, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que comprender que Dios tiene, por así decirlo, en mi opinión, pues dos aspectos, ¿no? Tiene un aspecto trascendente, ¿verdad? Pero también tiene un aspecto inmanente, ¿no? Claro, esto no es ser panteísta en absoluto, porque yo no estoy intentando reducir a Dios solo a lo creado, ¿no? Pero claro, si no comprendo la inmanencia de Dios, no comprendo la presencia de Dios en todo lo creado también, ¿no? O sea, el hecho de que Dios sea trascendente no quiere decir que no esté presente en todo lo creado, ¿no? Dije antes en la exposición, lo veremos esto con más profundidad en la segunda sesión, pero fíjate que los místicos siempre han dicho que el ser humano tiene varios cuerpos, lo dice la ciencia también ahora, y nuestro último cuerpo no es el cuerpo espiritual que llamamos alma, es decir, la ciencia ha llegado hasta ahí,
pero los místicos y los contemplativos saben que tenemos la imagen de Dios o la esencia de Dios, o sea, no sé cómo es mejor definirlo, ¿no? En nuestro alma, si no, o sea, si Dios no está presente en las cosas vivas, las cosas no viven, pero es que Dios está presente en toda la creación, ¿no? Entonces no creo que haya, precisamente la no dualidad, ¿verdad? Es esta idea de que no hay una separación absoluta, ¿no?, entre Dios y nosotros. Y yo creo firmemente en eso. Otra cosa es que tengamos que ir redescubriendo cada vez más esa unión que ya existe desde el principio, ¿no? Muy bien, Gonzalo, pues una última pregunta que tal vez se conteste en las próximas charlas, pero lo voy a hacer de todas formas. La pregunta dice, ¿cómo subir la frecuencia? ¿Cómo subir nuestra frecuencia vibratoria? Ok, esto es lo que yo creo que en las próximas charlas, que insisto, creo que ya deben ser más divertidas, lo vamos a ver con claridad, ¿no? Pero esencialmente hay muchas maneras de subir la frecuencia vibratoria. La más importante es la paz interior, sin duda ninguna. O sea, esto es algo que nosotros lo hemos observado ya en nuestras vidas. Es decir, en los momentos que nosotros tenemos paz interior, aumenta nuestra creatividad, se ensancha nuestra mente, ¿verdad? En fin, la paz interior es la mejor manera de subir la vibración. Claro que todo lo demás ayuda también, ¿no? Es decir, la oración ayuda a subir nuestra energía, la contemplación, por supuesto, ¿no? En fin, y otras vías, ¿no? Pero yo diría que si nosotros somos capaces de compaginar, o sea, de desarrollar nuestra capacidad contemplativa y mantener nuestra paz interior, eso es el camino más rápido para la subida a la vibración y para la unión con Dios, ¿no? Y creo que si solo hacemos contemplación, nos quedamos cojos, y que si solo nos centramos en la paz, también nos quedamos cojos, pero que si combinamos, ¿verdad?, la actitud, la actividad y el desarrollo contemplativo, y lo combinamos con la comprensión espiritual adecuada para poder mantener la paz interior ante cualquier circunstancia externa, ese es el mejor de los mundos. Eso es lo que nos lleva en avión, ¿vale?, en vez de en bicicleta. Entonces, claro que todos los caminos llevan a Roma y todos vamos a llegar de alguna manera, pero todos queremos hacer el viaje lo más eficiente posible, ¿no? Y yo, pues si voy a Londres, sé que en avión tardo 2 horas, en coche 2 días y en bicicleta a lo mejor 1 mes, ¿no? Entonces, es mejor ir en avión. Y para ir en avión yo recomiendo esas 2 cosas en consonancia, ¿no?, que es aumentar nuestra capacidad contemplativa. Fíjate que los seres humanos dedicamos años y años a incrementar nuestra capacidad mental, y vamos al bachillerato y carrera universitaria y programas de posgrado, todo dirigido al aumento de nuestra capacidad mental, ¿no? Pero salvo, ya sé que hay muchas personas y muchas organizaciones como la vuestra que están intentando aumentar la capacidad contemplativa, pero eso todavía no está generalizado en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, no podemos pretender tener una capacidad que no hemos cultivado, y por lo tanto creo que cultivar la capacidad contemplativa es prioritario, pero también es prioritario mantener la paz interior. A veces he visto, me ha ocurrido esto, ha venido a hablar conmigo, ¿no?, pues algunas personas que tenían muchísima experiencia contemplativa y muchas horas, ¿no?, de entrenamiento, pero que cuando luego les ocurre la vida pierden la paz, ¿verdad? Porque de alguna forma eso hay que acompañarlo con una comprensión espiritual que, como veremos en las próximas sesiones, nos lleve a aceptar el hecho de que todo lo que ocurre es perfecto para el desarrollo espiritual del ser humano, lo que llamamos mal también, que esto ya lo dice el Evangelio, ¿verdad? Y vendrán tribulaciones, pero no os preocupéis, que son necesarias. Y yo me pregunto, ¿necesarias para qué? Si no es para el desarrollo espiritual de la persona. O cuando el Evangelio nos dice, si te escandaliza tu mano, arráncatela. O no os preocupéis de los que maten el cuerpo, no pueden matar el alma, ¿verdad? Todo esto son enseñanzas espirituales de absoluto primer nivel que tenemos que comprender con la mente, ¿no? Entonces, de alguna forma, si nosotros aceptamos la voluntad de Dios y aceptamos la realidad, y tendremos una sesión dedicada solo a eso, ¿no? Cómo se hace eso, cómo se puede facilitar.
Entonces, eso nos lleva directamente a la paz interior, ¿verdad? Entonces, cuando una persona contempla, pero además comprende espiritualmente, pues va de alguna manera más rápido en el proceso de ascenso, ¿no? Fijaros que tradicionalmente en la espiritualidad siempre se ha dicho que hay como dos caminos fundamentales, ¿no? Uno es el camino de la devoción, que se llamaba tradicionalmente bhakti, ¿no? Y otro es el camino del conocimiento, que se llamaba jnana, ¿no? Vamos a ver, es verdad que el camino de la devoción es más sabroso, ¿verdad? Pero también es verdad que el camino de la devoción es más inestable, ¿verdad? Mientras que el camino del conocimiento puede ser un poco menos sabroso, pero es más estable. Entonces, mi propuesta es, ¿y por qué no unir los dos? Es verdad que hay personas que están genéticamente y psicológicamente más preparadas para uno que para otro y por lo tanto les va a dar más fruto uno o el otro. Pero es verdad que los que hacen el camino de la devoción deben también aumentar su comprensión espiritual. Quizá por eso Pablo, ¿no? Pues ha pedido, ha organizado este curso, ¿no? Que está más dedicado a eso, ¿no? A la comprensión espiritual o al camino del conocimiento, ¿no? Pero también es verdad que los que hemos usado mucho el camino del conocimiento, también tenemos que usar el camino de la devoción porque son complementarios, ¿no? Y entonces, creo que si usamos los dos al mismo tiempo, pues vamos a ir más rápido. Muchas gracias, Gonzalo. Le paso la palabra a Pablo. Sí, nada más reiterarte el agradecimiento profundo por esta clase magistral. Creo que este final, pues yo creo que da la clave de por qué estamos aquí, ¿no? Unir el camino de la devoción, el camino de la contemplación, que es el que seguimos, amigos del desierto, con estas pistas, con esta autopista que nos estás abriendo con el camino del conocimiento. Muchas gracias a ti, Gonzalo, y a todos los que habéis participado, y hasta el jueves próximo, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos y hasta entonces.